Buenas tardes a todos y bienvenidos a este centro hospitalario Benito Meni que nos acoge para celebrar esta tarde dos acontecimientos. Una mesa redonda, aquí tenemos a los componentes, haré una breve presentación y luego tendremos la misa jubilar porque este acontecimiento se quiere unir a otro acontecimiento que a unos miles de kilómetros se está celebrando tanto hoy como mañana, y es el jubileo de la esperanza para los enfermos y profesionales de la salud. Nosotros aquí queremos unirnos a este acontecimiento de Roma y celebrar en nuestra diócesis de Valladolid, por parte del Secretariado de Pastoral de la Salud, pues este gran acontecimiento. Hemos celebrado el jubileo de los enfermos y ahora queremos celebrar este jubileo de los sanitarios, de todos los que trabajan en el mundo de la sanidad, del cuidado y de la atención a nuestros hermanos enfermos. Queremos que sea una tarde en la que escuchemos vivencias, experiencias, y luego también daros paso a todos y cada uno de vosotros por si queréis pues preguntar o incluso compartir. A lo mejor entre vosotros también hay profesionales de la salud, por si también queréis compartir vuestra experiencia. Ya sabéis que el tema es el tema del jubileo, peregrinos de la esperanza. Lo único que nosotros vamos a pedir a nuestros amigos aquí presentes que nos hablen desde su experiencia como profesionales y como creyentes, como ellos son peregrinos de esperanza, llevan la esperanza a nuestros hermanos enfermos. Pero bueno, que sepáis que entre hoy y mañana hay apuntados cerca de 20.000 peregrinos que se van a acercar a la ciudad de Roma para vivir este acontecimiento. Unos 20.000 peregrinos que proceden de 90 países, de los 5 continentes. Por lo tanto, es una ocasión también que, como nos dice el Papa Francisco, para agradecer a estos hermanos nuestros, profesionales de la salud, que en situaciones no fáciles desempeñan esta labor. Desde aquí queremos unirnos a esta acción de gracias y sobre todo pues pedir también por ellos en esta bella, hermosa tarea que es la de servir a los hermanos. Pues contamos aquí con estas personas que nos acompañan, que voy a hacer una mínima presentación y luego ellos ya pues pasarán a exponer en unos 10 minutos pues este tema de cómo viven ellos este año jubilar y sobre todo cómo viven en su profesión o en su ser peregrinos de la esperanza. Contamos aquí en primer lugar con Consuelo, que ha sido excoordinadora del Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario de aquí de Valladolid. Tenemos a su lado a Luis Resines, sacerdote de la Diócesis de Valladolid y que actualmente trabaja en el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa también del Clínico. Muy bien. Vamos a ver, Luis está haciendo aquí un acto de generosidad grande porque estaba invitada la que es la coordinadora del servicio, que se llama Ana Caramanzana, pero por motivos de salud no ha podido venir y entonces le ha pedido a Luis que le hiciese ese favor. Agradecemos a Luis que se haya prestado para esto. Muy bien. Tenemos aquí a Candelas, que es agente de Pastoral de la Salud dentro de la Diócesis de Valladolid, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Muy bien, ahí a la rubia. A continuación tenemos aquí a Carlos Imaz, que es médico psiquiatra de la etapa infantil y adolescente.
Luego también creo que estás en un centro de salud de Valladolid, ¿no? Sí, Valladolid Salud. Ahí está, Y en muy el bien, clínico. muy bien. Y luego tenemos aquí a Víctor Manuel, que él no es profesional de la salud, pero ha sido paciente de los profesionales de la salud, viene aquí como enfermo y él nos va a dar otro punto de vista. Él, pues, bueno, nos va a contar su experiencia, pero también nos va a ayudar a interrogarnos sobre un paciente, qué es lo que espera de un profesional de la salud, cómo le transmiten a los enfermos esta esperanza y cómo lo ha vivido él. Y yo, muchos me conocéis, soy Javier, soy sacerdote también de la diócesis de Valladolid, soy miembro del Secretariado de Pastoral de la Salud y también he tenido la suerte de trabajar en ambos servicios de atención espiritual y religiosa, tanto en el clínico como en el Río Ortega. Pues vamos a empezar esta bella jornada, espero que todos disfrutemos. Bueno, compartir con vosotros algunas de las reflexiones, experiencias, vivencias y bueno, pues que este tiempo, bueno, de convocación, de jubileo, donde parte de un mensaje, la esperanza no defrauda, que me parece que es muy importante y desgranar un poco cómo desde mi ser y qué hacer como profesional de la salud soy, pues en ese sentido, peregrino de esperanza, que es un poco la gran pregunta de hoy, ¿no? El peregrino es alguien en camino, con un propósito y movido por la fe y la esperanza. Yo he vivido bueno, es verdad que no grandes cambios, ¿no? Porque he cambiado del clínico al Río Ortega, ahora he vuelto al clínico, que ha sido mi centro donde me formé en su momento. Antes estuve aquí, yo se lo comentaba antes a Javier y bueno, siempre lo suelo comentar, alguna otra aquí encontré la vocación de psiquiatra, ¿vale? Yo en mi carrera nunca pensé en la psiquiatría como un área de especialización, pero bueno, aquí cuando acabé la carrera bueno, pues estuve trabajando de médico de guardia, pues en aquel momento había paro, ahora hacen falta médicos, pero esto va a rachas. En aquella época había mucho paro y bueno, pues trabajabas donde podías y aquí surgió la oportunidad de trabajar los fines de semana y en ese contexto pues bueno, pues el contacto con el enfermo mental y fue decir, encontrar un poco esto. Es verdad que los cambios nos ayudan a darnos cuenta cómo cada uno vive en un cierto reino de taifa. Y la administración pública y gestionada también es un poco así. Y el hecho de encontrarme con muchos sitios donde se funciona de una manera y como que hay pocas ganas de cambiar y de reformar y de adaptarnos, y la realidad es que cada vez más el mundo nos obliga a cambiar. Mi papel como médico es diagnosticar y tratar, pero esto, y más en la salud mental, es controvertido. Algunos dicen que no debemos diagnosticar porque etiquetamos. Es verdad que si esto de diagnosticar lo decimos de otra manera, que tiene que ver con ayudar a entender y poner nombre a lo que pasa, bueno, pues se puede ver de otra forma y en cuanto sentido. Es verdad que en ese papel de acompañar procesos de curación, de sanación, ¿no? Hay momentos donde encuentras respuestas imprevistas. A veces podemos decir esos pequeños milagros en la recuperación de pacientes cuyo pronóstico pues son pésimos, pero que de repente encuentras un cambio. En esa espera de los cambios,
el cultivo de la paciencia y el cultivo de la oportunidad, pues también es muy importante, porque los tiempos no son los mismos para nosotros que para la persona o las personas que atendemos. Y es muy importante porque también aquí la esperanza se basa también en esa necesidad de saber esperar los tiempos y los momentos de los otros, ¿no? Del otro. Y en esta sociedad de prisas, pues a veces no es fácil tampoco para nosotros. Y bueno, y mantener la puerta y la confianza de que sí puede ser posible. Es verdad que no podemos reducir la experiencia solamente a una relación personal, sino también a una mirada desde el mundo, ¿no? Y es verdad que para ser esperanza tenemos que ser esperanza en este mundo, no solo en la relación personal y terapéutica, que es mi papel como médico y como terapeuta, pero también como miembro de Justicia y Paz, y en este mundo donde hay guerra y donde la paz se hace demasiado utópica. Y mantener ahí la esperanza es complicado. Es verdad que la comunidad cristiana no puede quedarse atrás en esa alianza y donde sea inclusiva y no ideológica, y donde enfermos, jóvenes, migrantes, ancianos, abuelos, pobres, como nos dice la bula, pues de alguna manera son poblaciones especialmente significativas. Y donde podemos hacer significativo que los bienes de la tierra pues no están destinados a unos pocos privilegiados, sino a todos, en la economía del compartir, que es un proyecto que estamos intentando. Y en ese ser persona, ser marido, ser padre, ser religioso, ser catequista, ser voluntario, ser cooperativista, ser político y de alguna manera también. Yo quise ser médico porque quería ser misionero y aquí, como he dicho, encontré la vocación de la psiquiatría. Y es verdad que la infancia y la adolescencia forman parte de esa visión preventiva de la salud mental. Aquí en Valladolid, en el clínico, estudié el MIR y bueno, pues inicialmente, cuando acabé el MIR, en aquel momento de paro, aproveché mi paro, después de hacer la especialidad, para hacer mi doctorado. Y hice el doctorado en trastornos del comportamiento alimentario. Y luego empecé a nivel privado en lo que es la clínica de Valladolid Salud y poco a poco fui metiendo la cabeza en lo público y ahora, pues como digo, estoy ahí en un proyecto muy bonito que estamos desarrollando de hospital de día infantil, que lleva años, pero iniciando también un programa de hospitalización a domicilio en psiquiatría infantil, que también, bueno, es quizá lo novedoso, es algo que se ha empezado a hacer en estos últimos años en España. Como siempre, Madrid y Barcelona son los que nos adelantan en estas iniciativas, pero que tiene que ver mucho con el respeto a los derechos, a los momentos y esa experiencia de ingreso que muchas veces es complicada en estas edades infantiles y de la adolescencia. Poderlo hacer en el entorno de su casa, pues bueno, pues es una experiencia que estamos empezando. Llevamos 3 semanas y ahora llevamos 4 chicos y chicas en ingreso y el lunes se incorpora un 5º. Bueno, es muy importante en este camino y en este peregrinaje de esperanza las actitudes de escucha activa y empática, el transmitir la confianza y aliento a los pacientes y sus familias, trabajar en equipo y promover un equipo de apoyo y humano, trabajando en el liderazgo basado en los derechos, respetando los derechos humanos del paciente, de los compañeros y de todos, trabajando en modelos comunitarios y dando pie a este tipo de asistencia mucho más cercana a los pacientes, menos intrusivo, dando voz a los pacientes y, bueno,
intentando también que en todos esos procesos pues se objetive, se busque desde los datos, sin miedos, la transparencia, que falta mucho. El sistema público, aunque es público, es todo menos transparente. Es verdad que, bueno, en esos procesos a veces, bueno, pues intentas ser, a veces tienes la sensación de ser la mosca cojonera que está molestando, ¿no? Y que incomoda, ¿no? Porque dice cosas que a veces, bueno, pues no gustan, ¿no? Y bueno, por concluir, pues señalar esto, ¿no? La importancia de no conformarse y de buscar más allá esa luz en el camino y ese mensaje, bueno, pues que valga al otro y en este mundo bueno, complicado en el que nos movemos, en donde la enfermedad, pero también los problemas de la paz o de la guerra, pues también nos afecta. Y bueno, yo con esto creo que doy paso porque si no me puedo enrollar. Pues muchísimas gracias, Jesús, no solo por tu profesionalidad, sino por lo que tú has dicho, esa vocación profesional al servicio de los demás. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar contigo, compañeras. Vale, ¿De verdad? vale, sí, venga. Pues vamos. Bueno, pues yo como agente de pastoral de la salud también nos consideramos seguro todos testigos de esperanza en este año jubilar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nosotros, un agente de pastoral es el que en nombre de la comunidad parroquial pues promueve el servicio de visitar y acompañar al enfermo como un hecho comunitario en nombre de la parroquia, en nombre de la iglesia, pero vamos como grupos pues cada uno en nombre de nuestra parroquia. Y somos conscientes de que, bueno, pues vamos siguiendo el mandato de Jesús, somos nosotros, llevamos a Jesús a los demás y vemos en el enfermo y en el anciano pues el rostro sufriente de Jesús, tocamos en esa herida, ese rostro, y somos conscientes de ello. Y bueno, pues así creo que llevamos el mandato de Jesús, dice: cada vez que hicierais esto con uno de mis hermanos más necesitados, conmigo lo hicisteis. Pues llevamos esa vivencia, esa responsabilidad. Bueno, pues también las cualidades que tiene que acompañar a un agente de pastoral de la salud, pues es principalmente la escuchar con atención, con atención y con interés, que ellos vean que estamos interesados. Nos cuentan 1000 veces la misma cosa, al día siguiente, el mismo día, pero nosotros ahí escuchamos. Mostrarles pues la ternura, el cariño que los tenemos, acercarnos a ellos con humildad, con sencillez, hacer que la familia que les está acompañando pues sienta, bueno, que nosotros nos comprometemos a seguir, que no vamos hoy y ya no volvemos hasta dentro de, no sé, de 2 meses o de no volvemos por allí. No, ellos ven que somos constantes en el servicio y ese es el compromiso que, bueno, pues que nosotros nos ponemos, adquirimos. Y luego, mucho respeto. Hay personas a las que acompañamos que no son creyentes, pero bueno, nosotros sabemos que son hijos queridos, hijos predilectos de Dios, todos los enfermos y todo. Pues bueno, nosotros lo sabemos. Si a ellos no se lo podemos decir porque les hiere, pero bueno, en algún momento agradecen que le digamos, porque nos dicen: yo soy creyente, no creo en nada de eso, pero bueno, cuando llega ese momento un poco más difícil, te dicen: bueno, reza por mí. Y bueno, pues a los que son creyentes, pues es un poco más fácil porque podemos orar con ellos y ven más, no sé, pues como que su sufrimiento tiene un valor salvífico. Yo recuerdo una señora que me decía, los días que estaba muy mal no se levantaba de la cama, no la levantaban, y decía: bueno, yo miro a la cruz y digo: Señor, ¿para qué me quejo? Y yo decía: madre mía, no sé qué me quejo yo entonces.
O sea que, no sé, también somos conscientes de que los mayores y los enfermos nos evangelizan, porque yo eso mismo, pues cuando tengo un dolor o tengo una preocupación, digo, ¿por qué me quejo? Me acuerdo de la señora Fe y digo, y bueno, como ella, más también. Y luego, bueno, pues, pues como eso, esa forma de evangelizarnos, de ver su vivencia, pues nos hace ser testigos de esperanza, sobre todo, bueno, pues en este año jubilar. Y luego las principales tareas que tenemos, pues, la primera, sí, sensibilizar, una de ellas, sensibilizar a la comunidad parroquial para que sean conscientes de que en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, hay enfermos y enfermos que necesitan que los visitemos, que los acompañemos, que los hagamos visibles. Pues esa es una tarea nuestra también. Invitarles a participar en nuestra parroquia y creo que en todas, pues se celebra en la unción de enfermos todos los años. Cuando sabemos que ellos necesitan el sacramento de la confesión, pues se lo comunicamos al sacerdote que necesitan confesarse. Les llevamos la comunión semanalmente, no podríamos hacerlo todos los días, pero bueno, semanalmente sí que lo hacemos. Y más, el trabajo así más, porque bueno, ir de casa en casa pues nos parece que es poco, pero bueno, hacemos a los que lo demandan lo hacemos. Y luego en la residencia de ancianos de la carretera Rueda, que es donde más incidencia hacemos nuestro trabajo, pues sí que vamos todos los días, algún compañero del grupo, y visitamos y acompañamos una hora y pico a las personas que nos propone la psicóloga, que suelen ser personas que no tienen familia próxima, bueno, o que están, no sé, ella nos dice, pues a esta persona, pues vale, nosotros a esa. También semanalmente celebramos con ellos la Eucaristía los sábados, cuando don Jesús, el párroco, no puede, como hoy, por ejemplo, pues mis compañeros no han podido venir porque están haciendo la celebración de la palabra. Pues bajamos a unas 60 sillas, 60 personas, las bajamos y las subimos. Y luego al subimos ya menos porque vienen sus familiares a estar con ellos. Luego también damos la comunión a otras personas que están en cama y no pueden bajar, pues también lo hacemos. Estamos un ratito más corto con ellos y luego entre semana pues los solemos visitar. Otra tarea muy importante es promover la formación de los agentes de pastoral, pues para que puedan, bueno, pues para fortalecernos en la fe unos con otros y bueno, pues para que podamos hacer un trato más eficaz con el enfermo y con la familia. Y esto lo hacemos todas las semanas, una vez al mes en el grupo de diócesis, en la Buré, y todas las semanas en la parroquia. Con nuestro grupo pues solemos comentar por lo que nos ha pasado, con esto nos pasó esto, lo otro, y comentamos también pues a lo mejor las cartas del Papa, los temas que hayamos tratado en la Buré, por si alguno no ha ido, que de nuestro grupo solemos ir la mayoría. Luego también en la parroquia, 2 días a la semana vamos a rezar el rosario con ellos. Ahí bajan menos, solemos bajar a 25 personas, que bueno, no es poco. Vamos por la mañana, digo que no es poco porque tienen también otras actividades, pero ellos nos han propuesto los días en los que hay más personas libres y que les gustaría, y entonces bueno, pues vamos también con ellos. Rezamos el rosario, nos cuentan un poco las cosas, un par de horas estamos con ellos y bueno, pues lo agradecen mucho. Luego anualmente, y 2 días a la semana también, por la tarde, van a jugar, bueno, pues con algunos grupos, juegos de mesa o leen el periódico, cosas así, también otras 2 personas del grupo. Y luego una vez al año sí que celebramos con ellos la unción de enfermos. En la parroquia
y en la residencia unos 60 personas en cada uno de ellos suelen participar. Y luego, bueno, pues no sé, más cosas. Bueno, somos 11 ahora, empezamos siendo 18, tuvimos un maestro estupendo, don Daniel, que está ahí, que bueno, todas las semanas, con don Daniel hacemos todas las semanas formación. Después de la misa del sábado nos reuníamos a tomar una pasta o algo y él siempre nos llevaba ahí. Bueno, tenía mucho tiempo y lo hacía con mucho gusto y nos sigue haciendo cada vez que venimos a verle. Nos sigue haciendo eso. Y bueno, pues no sé, nada más. Luego si nos queréis preguntar algo, esta es nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Candelas, y sobre todo también en nombre del Secretariado de Pastoral de la Diócesis, de la propia diócesis, por esta labor que hacéis, enviados por la comunidad cristiana a atender a los miembros. Eso es sí, que no vamos a título personal, que tenemos claro que vamos en nombre de nuestra parroquia, de la Iglesia. Eso es. Muchísimas gracias a ti, a tus compañeros y al resto de los grupos de Pastoral de la Salud. Y pasamos a ti, Luis. A ver qué nos cuentas tú. Buenas tardes. Como ha dicho ya Javier, vengo de sombrero porque mi compañera no podía venir hoy. Estaba con fiebre, ya ayer estaba con fiebre y no podía. Mi intervención va a ser un poco más filosófica, si cabe, porque tratando de apuntar nuestra experiencia en la asistencia espiritual y religiosa, en los dos aspectos que no se confunden ni se contraponen y con frecuencia se apoyan mutuamente, hay que empezar empiezo partiendo de esta frase de San Pablo, a los romanos. Habéis sido salvados en esperanza. Es decir, no estamos salvados todavía. Lo estamos en esperanza, estamos de camino. Vamos poco a poco. Y aunque es una realidad prometida, es una realidad que hemos de conseguirla. Pero esa esperanza no puede ser de ninguna manera, Dios no lo quiere así, una esperanza pasiva, que vengan a salvarme, que baje un helicóptero y me resuelva los problemas. Tiene que ser una esperanza activa, tiene que ser una esperanza en la que nosotros mismos, en la medida de lo posible, cuando digo nosotros me refiero a personal del servicio religioso de asistencia espiritual religiosa y los enfermos, pongamos en marcha todos los recursos posibles. No se trata de poner en marcha ninguna actividad imposible, sino todo lo contrario, lo que forma parte de nuestro propio patrimonio. El profeta Oseas dice, de parte de Dios, yo os he dado un nombre, y con el nombre nos ha dado a cada uno una serie de cualidades, mejores o peores, más espectaculares o menos llamativas, pero en cualquier caso, ahí están unas cualidades que tenemos que poner en marcha, una serie de recursos que tenemos que ser capaces de utilizar y de explotar en el mejor de los sentidos. No se trata de presumir de si yo soy o si dejo de ser, sino se trata de poner en marcha todo eso que nos ha dado gratuitamente, que por lo tanto no podemos presumir de ello ni nada por el estilo, sino es una donación gratuita para que la saquemos adelante, para que con ella vayamos activamente
trabajando en esa esperanza, y en ese sentido es en el que tratamos de llevar a cabo nuestra actuación religiosa, espiritual en el hospital. Cuando se ponen en marcha todos esos recursos, todos esos dones que son, repito, gratuitos, apuntan a un final, que es Dios. Y para el creyente, en el fondo del recorrido, de esa espera que va avanzando en penumbras y acaso porque surgen dudas, los creyentes también tenemos dudas y tenemos perfecto derecho a dudar, pero en el fondo se vislumbra la imagen de Dios. Sin embargo, ha salido ya en esta mesa redonda, ¿qué pasa con los no creyentes? También hay que estar a su lado, también hay que ayudar, también hay que prestar un servicio. Y lo espiritual nos afecta a todos por igual, creyentes o no creyentes. El no creyente puede encontrar en sí unos recursos, mayores o menores, los mismos que tenemos los creyentes. Nadie somos menos, ni nadie somos más. Pero la meta es distinta. No se vislumbra a Dios en el fondo y aparece un anhelo de trascendencia. En muchas personas no creyentes a las que tratamos aparece un anhelo de trascendencia, de llegar más lejos, de no limitarse, de no quedarse en la pobreza de las realidades de este mundo y aspirar a algo más que no se perfila demasiado, pero tampoco se destruye del todo esa idea. Para ello tratamos de utilizar un procedimiento, además de lo que se ha insinuado aquí de la escucha, un procedimiento de adentrarnos cada uno en nosotros mismos. El creyente o el no creyente tiene que responderse a esa pregunta: ¿quién soy yo? Y en ese ¿quién soy yo? La de cosas que tenemos que despojarnos. No digo que nosotros despojemos a otros, sino que todos tenemos que despojarnos. Porque aquellas cosas en las que digo yo soy, pero las puedo perder, no me sirven. Yo soy guapo, pero puedo ser feo. Yo soy rico, mañana no tengo asegurada mi riqueza. Yo estoy sano, ya veremos pasado mañana. Yo tengo esta carrera, hay un montón que están en la calle con carrera y con estudios y con propiedades. Todo eso no es lo que yo soy. Hay que ir mucho más al fondo, hay que ayudar a que la persona se meta dentro de sí misma para responderse a esa pregunta: ¿quién soy yo? El creyente se responde a esa pregunta en ese tiempo de espera hacia la salvación que Cristo nos ha prometido, que nos ha conseguido. El no creyente busca en ese anhelo de trascendencia algo que dé sentido a su vida: el sosiego, la paz, la tranquilidad del alma, el ponerse a bien con las personas con las que ha vivido, el hacer las paces consigo mismo y con los demás. Hace poco atendíamos a una enferma que decía: no estoy cómoda. Es que mi marido, que ya ha muerto, tuvimos una discusión muy seria, no nos hemos perdonado. Prueba a perdonaros. Prueba a que entre vosotros haya un diálogo sincero de búsqueda de perdón. Y al día siguiente reconocía
pues ya he hecho las paces con él. Ahora me encuentro de otra manera, de otra forma. Ya no es como antes. Ahora hay paz, hay sosiego, hay calma. Y en ese proceso que nos afecta por igual a creyentes y a no creyentes, en esa búsqueda de introspección para ver qué somos nosotros mismos y lo que de verdad tenemos que cuidar, es bastante común, no digo que sea siempre, ni mucho menos, pero es bastante común que se pueda pasar de una actitud de no creencia a una cierta actitud de creencia o de apertura a lo religioso, no a la desesperada, sino desde el convencimiento íntimo. Ese trabajo entre la asistencia espiritual y religiosa, combinando y jugando con ambos aspectos en el mejor sentido de la palabra, nos ayuda a que el creyente se enfrente con su enfermedad y que el no creyente también se enfrente con su enfermedad consigo mismo. Gracias. Pues muchas gracias, Luis, y también en nombre de todos los servicios de atención espiritual y religiosa. También hay aquí algunas personas más. Pues gracias porque realmente peregrináis por los pasillos del hospital pues intentando llevar al Señor, pero sobre todo esa cercanía, ese diálogo y ese estar ahí. Bueno, pues vamos a pasar contigo, San Consuelo. Yo no sé si esto del micrófono. Bueno, buenas tardes. Lo primero, yo estoy muy contenta y muy agradecida de compartir esta tarde con vosotros estos corazones palpitantes de esperanza que se os ve a todos que tenéis. Primero me voy a hacer una pequeña presentación para que de alguna manera tenga rigor lo que voy a decir desde mi experiencia. Y es que soy enfermera, he trabajado enfermera jubilada ya desde hace 3 meses. Al mes y medio metí la pata, nunca mejor dicho, y nada más de jubilarme me he roto el peroné. Entonces, bueno, llevo 7 semanas sin apoyar, me ha dejado apoyar para venir aquí casi. Bueno, he trabajado 38 años en oncología, en el hospital clínico, 33 de supervisora de la unidad. Me enganché desde que era estudiante. Cuando acabé la carrera me iba a marchar de misionera a un hospital, de misionera seglar, en Honduras, y el de arriba debió de decir, aquí nos haces más falta. Y aquí me quedé. Mi trabajo, mi profesión, ha sido uno de los mayores regalos de mi vida, porque me ha ayudado a ser mejor persona, a dar más valor a la vida, a encontrarme con el otro, porque en las relaciones humanas es donde las personas alcanzamos, cuando ayudamos, recibimos más de lo que damos y nos enriquecemos. Y yo pues me he sentido una privilegiada porque he estado en un entorno donde me ha sido muy fácil, porque además me pagaban para hacerlo. Y tengo muchos amigos en la Junta delante de un ordenador que me dicen que soy masoquista después de 38 años acompañar a la gente en la muerte y en el dolor. Y les digo, no, sí, el sadismo es estar ahí delante de un ordenador. Esto no quiere decir que no haya sido un camino muy desgastante y muy duro, porque ver sufrir al ser humano es muy duro, y si te implicas, te llega la fibra sensible de nuestra humanidad. Pero a mí me ha hecho ser mejor persona, porque ha sacado lo mejor de mí y me ha hecho ser lo que soy. Me ha hecho desarrollar mi dimensión trascendente, porque cuando el ser humano está en una situación de vulnerabilidad, como es en la enfermedad, acoge el amor del otro. Donde hay alguien que sufre, hay alguien que ama. Esto no lo digo yo, lo dice la realidad, ¿no? Entonces yo he encontrado eso, fortalecer
los pilares de mi fe para después poder vivir mi propio dolor en la vida. Porque el que está ahí es otro ser humano igual que yo. Y como decíais, sufrimos todos. Pero antes de hablar de qué es para mí la esperanza en este entorno tan duro, porque después de 38 años podréis comprender la cantidad de gente que he visto sufrir, la cantidad de gente que he visto morir. Y sí que quería hacer una pequeña reflexión sobre el dolor, porque si no, yo no he entendido nunca la esperanza si no entendemos el dolor. El dolor es una realidad, es parte de la vida. Y lo queremos apartar, pero es que no lo podemos apartar. Todos padecemos el dolor. El dolor no solo aparece en la enfermedad, en la muerte, en un accidente, que eso es muy claro, es un dolor intenso, pero es que el dolor aparece en nuestra vida continuamente. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas ante la vida, lo que queremos, pocas veces coincide con la realidad, que es lo que es. Y como tengo aquí a una amiga, que es compañera mía, decía, un día un sacerdote me dijo, las cosas son como son. Y queremos controlar muchas cosas y como no somos muy vulnerables y no controlamos ni planificamos, que estamos continuamente creyendo que controlamos mucho de nuestra vida, pues es cuando aparece el dolor. El dolor, a todos los seres humanos tenemos los mismos esquemas de respuesta. Es verdad que cada ser humano tiene una forma de reaccionar por historia personal, valores, creencias, soporte social, muchas cosas. Pero todos, cuando tenemos dolor, respondemos igual. Yo, en mi experiencia, he tenido cómo respondemos ante el dolor. Y si no, plantearos cuando habéis tenido un momento de dolor, cómo habéis hecho. Yo ahora, por ejemplo, me he roto el peroné. Me acababa de jubilar. ¿Qué es la primera? Resistirme. O sea, hay tres formas de responder al dolor. Resistencia, resignación, aceptación y un plus que luego os cuento. Resistencia. Nos pasa algo que nos duele. Reaccionamos con una lucha, pero feroz, contra la realidad que ha pasado. Y nos entran unos sentimientos de ira, de indignación. O sea, no toleramos eso cuando es la realidad. Entonces desgastamos tanta energía en eso, en luchar contra la realidad, si es que es lo que es. Las cosas son como son. ¿Qué pasa con esto? Que tanto el que lo vive como el entorno que tiene para cuidarle, pues es que cuesta mucho, es ir contracorriente. Yo ayudar a gente que no sale de la resistencia ante el dolor, me cuesta mucho. Y a los familiares les cuesta mucho más. O una familia resistente hace mucho daño a un enfermo que está con dolor. Porque claro, como se resiste a aceptar la realidad, no deja que el enfermo tampoco la acepte. Os podría poner muchos ejemplos y luego os voy a poner un par de ellos, pero esto es una forma de responder. Gastamos tanta energía que llega un momento que pasamos a la resignación. La resignación, a diferencia de la resistencia, es que sí que vemos que es real lo que está pasando, que no podemos ir contra aquello. Pero primero, ya venimos de tanto desgaste con la resistencia, que aquí lo que se genera es una sensación de dejadez, de tristeza, de depresión ante ese dolor. Y también nos vuelve pasivos, porque no podemos ya. Hay gente que pasa de la resistencia directamente a la aceptación, porque todo ser humano de entrada se resiste. Yo os digo, me resistí los primeros 4 días cuando me rompí el peroné. Me levantaba todas las mañanas, pero vamos, es posible, pero que me acabo de jubilar, pero que yo tenía muchos planes, que tal, que cual. Eso es resistirme. Es que me había roto el peroné. ¿Qué tengo que estar yo ahí desgastándome con este planteamiento? Entonces pasé a la aceptación y ahora pinto, leo mucho, llevo así 6 semanas. Había tenido en mi vida una actividad tan frenética y de repente parón, ahí.
a desarrollar otras cosas, ¿no? La aceptación, la resignación nos deja pasivos también y no ayuda tampoco a afrontar la enfermedad. Sin embargo, si la aceptación no está exenta de dolor, pero afronta la realidad. Y aquí ya pues se puede trabajar. Los profesionales sanitarios, ante la resistencia y la resignación, cuesta mucho. Yo me he visto claudicada en muchos momentos por no poder acompañar debidamente a gente que se resiste. Claro, yo en la carrera me enseñaron mucho de tareas, de actividades, poco de acompañamiento. Eso lo he tenido que aprender a lo largo de mi vida. Desde luego, el ser humano tiene que aprender todo a lo largo de su vida, depende del entorno que estés y en qué... Pero claro, la carrera no te enseña a dar malas noticias, a cuando uno te mira a los ojos, un enfermo y te dice me estoy muriendo, a ver qué le tengo que contestar. Eso lo he tenido que aprender pues, con habilidades, con hacer cursos de control emocional, etcétera, etcétera. Y el plus que yo digo, y es que para mí es un plus, es que hay gente que crece con el dolor. Es decir, no solamente acepta el dolor, es que se crece, lo considera como una parte de su vida que le ayuda a ser mejor, a sacar todo el potencial que tiene como ser humano. Esto os pongo ejemplos rápidos. Me salen siempre de mujeres, es que tengo el ramalazo ese. María Belón, no sé si la habéis oído hablar, médico que pasó lo del tsunami de Tailandia, la oís hablar y dice que ella lo mejor que le ha pasado en la vida es lo que la pasó en Tailandia, porque la despertó de repente y la hizo el mejor regalo de su vida, valorar verdaderamente lo que es la vida, porque estaba dormida. Malala, la chiquita esta de Afganistán, que perdió el ojo por el atentado terrorista porque defendía la educación en las niñas. Teresa Perales, ¿la oís hablar alguna vez? Os aconsejo. Teresa Perales, 19 años, se quedó parapléjica y dice que el mayor regalo de su vida es que fuera parapléjica, porque eso la permitió encontrar de verdad el sentido a su vida. Ese plus de crecer ante el dolor es lo que la gente entiende a veces mal, como que dignifica el dolor. No, es que creces como persona ante el dolor. En este entorno, ¿cómo entiendo yo la esperanza? La definición de esperanza, según en qué entorno, se puede confundir. Claro, esperanza en un entorno de que buscas y te agarras a un palo ardiendo porque lo que quieres es curarte, por ejemplo, no es dar falsas esperanzas o falsas expectativas. La esperanza es otra cosa. Yo entiendo que yo me siento mujer esperanzada, y eso que también he tenido una vida con cositas. Estuve también con una enfermedad muy grave, que casi estuve a punto de morir, que eso me ayudó a ser mejor profesional sanitario porque vi desde la horizontal lo que no veía bien desde la vertical. Entonces, esto que os quiero contar de la esperanza, para mí, la he desarrollado encontrándola cada día en lo que he hecho con los seres con los que me he cruzado. Pero para mí ha habido muchos referentes de personas esperanzadas que me han hecho comprender que yo también era un héroe. A mí me decían mucho que yo era especial, que la gente que trabajamos en oncología somos especiales. No, somos seres humanos que sacamos nuestro mejor potencial humano porque nos lo hace sacar ese encuentro con el dolor y la vulnerabilidad de la persona que necesita. A ver, ¿qué quiero deciros con esto? Que las personas esperanzadas no son personas que creen que van a conseguir lo que quieren. Definición, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Eso es el diccionario, dice lo que es la esperanza. Pero para mí la esperanza es motor, es fuerza. El símbolo de la esperanza es un ancla, sostén. En este entorno hay que entender lo que es la esperanza. Entonces yo he tenido siempre referentes de personas que las consideramos que son personas superiores, claro, algunas santas,
pero es que son seres humanos igual que nosotros. La Santa Madre Teresa de Calcuta, bueno, ella llevaba el dolor en su expresión de cara, pero vamos, una mujer esperanzada, que sabía entregarse de minuto uno. Decía, a mí me encanta esa frase de ella que dice, la tengo textual aquí, por cada gota de dulzura que alguien da, hay una gota menos de amargura en el mundo. Porque yo también he oído muchas veces, ¿qué vas a hacer tú para cambiar esto? Entonces, referentes como la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, por ejemplo, que también decía que no te fijes en los dolores, fíjate en tus esperanzas. O personas que nos han hecho ver que es posible, con nuestra entrega como seres humanos, poder cambiar muchas cosas. Y ya para no alargarme mucho, porque yo me conozco y esto de sintetizar me cuesta mucho, porque hablo mucho, sí os voy a decir desde mi experiencia lo que creo que es la esperanza, y lo tengo aquí apuntado, porque si no se me pasa, y lo que no creo que es la esperanza, desde lo que yo he descubierto en este acompañamiento que he tenido a lo largo de mi vida con personas que están sufriendo el proceso del dolor. Sí que quiero, antes de meterme en esto, diferenciar que con la resistencia y la resignación el dolor pasa a ser sufrimiento. Vuelvo a repetir que el dolor existe. Y no por aceptarlo o crecer en la no se sufre, no se tiene dolor, el dolor no desaparece. Es el enfoque que nosotros damos a esa aceptación del dolor. Y con la resistencia y resignación, el dolor se transforma en sufrimiento. Os voy a poner un ejemplo, se me olvidaba lo de los ejemplos. Por ejemplo, de resistencia tuve a la madre, una enferma con un cáncer de ovario, que era la madre de una trabajadora del Justo Muñoz. Me encontré un día entrando, estaba ya en una fase preagónica, un cáncer de ovario terminal, y la entré viendo, estaba llorando, dándola de comer a su madre con la cuchara, metiéndosela a toda costa cuando se estaba muriendo. Y claro, te acercas, la ves llorar con la cuchara y la preguntas, ¿qué es lo que estás haciendo? Es que se está muriendo de hambre, la tengo que dar. Y su forma de darla, de no quererse separar de ella y de que llegara ese momento parecía que darla de comer. Eso, bueno, siempre nos estaba cuestionando lo que hacíamos, porque vuelvo a repetir, a los profesionales sanitarios, la resistencia nos cuesta, a mí me cuesta mucho ayudar a alguien resistente. Tienes que romper con cosas que son muy difíciles, porque eso es verdad, ahora os lo voy a decir, pero no todo el mundo acepta las cosas igual, porque no todos, cada uno tenemos nuestro propio ser íntimo, con nuestras creencias, con nuestro soporte social y con todo, que afronta de una manera diferente las cosas. Y hay gente que se resiste a morir. Tuve un chico de 37 años que era policía, un cáncer terminal también, y se resistía y le hizo a su madre pedir un préstamo para poderse ir a Pamplona. Y, por ejemplo, tuve 2 médicos del clínico, que les sigo recordando después de muchos años, tuvieron a la vez, uno era un cirujano y otro era un neumólogo, a la vez tuvieron un cáncer de pulmón. El cirujano, no doy nombres, pero le doy las gracias desde aquí porque sé que así le sigo recordando. El cirujano fue resistente, no aceptaba que le estuviera pasando eso. Y a pesar de que vivió su enfermedad y su final fue terrible, aparte de que cada vez que ingresaban, porque mis enfermos ingresan mucho, con los síntomas aparecen y vuelven a aparecer, se van a casa, pero vuelven otra vez, entonces creas con ellos un clima de relación muy profundo. Pero a mí, cada vez que venía él, yo me echaba las manos a la cabeza, porque es que no sabía cómo ayudarle. Y encima, en esa fase de resistencia, echan la culpa a los que tienen alrededor de las cosas que les pasan, de su dolor. Es una manera de defenderse también. Y impidió que en esa fase de su enfermedad pudiera vivir una relación familiar normal, todo lo contrario, apartó a sus hijas de su dolor y las hijas luego tuvieron un duelo terrible, porque no se prepararon para el final.
Y sin embargo, el neumólogo, que se diagnosticó él mismo el cáncer de pulmón, tuvo una etapa resistente y que buscaba métodos para curarse, que eso es muy propio de los sanitarios, que buscamos muchas cosas. Y hasta que hizo un chasquido en su interior y se dio cuenta de que era la realidad, era la que era, y permitió, también tenía 2 hijas, igual que el cirujano, permitió vivir la enfermedad como un crecimiento, y me dijo una de sus hijas llorando: nunca había visto la dimensión afectiva de mi padre como ahora. Os digo, por lo tanto, que el dolor existe, pero hay maneras de afrontarlo, y en eso hay mucho de que cualquiera de los que estamos aquí, en nuestro acompañamiento, aparte de que todos tenemos muchas cruces y muchos dolores, podemos ser esperanzados y ser generadores de esperanza a nuestro alrededor. La esperanza no es decir al otro lo que quiere escuchar, o maquillar o distorsionar la realidad. Tampoco es dar falsas expectativas, ni utilizar argumentos que utilizamos para defendernos nosotros. No pienses en ello, no seas tan negativo, el tiempo lo cura todo. La esperanza no es eludir o evitar el contacto, ni creer que no eres capaz de ayudar, ni tampoco creer que no se puede cambiar. Sin embargo, la esperanza es el acompañamiento eficaz con compasión. Yo ahora trabajo mucho lo de la compasión. Teníamos una idea equivocada de lo de compadecernos. Yo entiendo la compasión como un plus al acompañamiento, porque acompañar bien se puede hacer, aunque yo desde la distancia siempre dicen, en la carrera nos decían, no te impliques, porque dejas de ser objetivo. No, el que desde lejos nos ayuda. Hay que implicarse. Yo dejo el pijama en el vestuario y ya me olvido de lo que he sufrido en la unidad. No sé, yo me he llevado a casa muchos sufrimientos, ¿no? La esperanza es el acompañamiento eficaz con compasión. La compasión es sufrir con. Ser paciente. Comprender siempre las necesidades del otro, dejar expresar los sentimientos, expresarte tú con sentimiento, saber relativizar. Yo, por la mañana, un día que me levanté quejándome, dije, si en lugar de haberte roto el peroné te hubiera entrado un cáncer de colon, no abandonar, eso es muy importante. Voy a estar contigo. Dar confianza, estar disponible, ser sincero. En este entorno a veces la sinceridad es difícil porque todo el mundo cree que diciéndole la verdad va a sufrir y no va a afrontar bien su enfermedad. Yo creo que yo soy una apasionada de la sinceridad, sabiendo, entendiendo lo que cada uno necesita y en qué momento lo necesita. Para eso está también el aprenderlo a hacer. Respetar los tiempos, entender las ambigüedades, cuidar el arte del cómo, los detalles, liberarse de perjuicios, desarrollar el sentido del humor, desarrollar el refuerzo positivo, potenciar a los seres humanos y creer en que es posible los milagros. Porque yo he visto verdaderos milagros en mi trayectoria con el dolor en los enfermos. Si no te Sí, importa, ya pues está. paso al siguiente. Luego, sin duda, nos podrás seguir compartiendo. Es así. Bueno, pues estaré muy agradecido por la experiencia y sobre todo por la viva y tan real que has tenido. Porque es que yo me conozco, me pongo a hablar. Bueno, pues vamos a cambiar ahora un poco de óptica. Ahora vamos a ver cómo algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Pensamos que los enfermos son sujetos de nuestra acción, pero a veces los enfermos nos evangelizan a nosotros y nos transmiten también ellos esperanza. También ellos son peregrinos de esperanza a quienes, pues bueno, llevamos una vida pues un poco dedicada a ellos. Pues vamos a escuchar esta experiencia de Víctor Manuel. Muchas gracias por tu presencia y adelante. Bueno, pues yo soy el otro lado de la moneda.
el contrario de la gente que participa aquí. Y bueno, quería hablar desde cómo la enfermedad ha ido transformando mi fe. Yo siempre he tenido mucha fe, de niño también. Siempre, bueno, pues he estudiado en un colegio religioso. Me encanta la Semana Santa. En fin, bueno, siempre está un poquito vinculado a esto, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, nunca he tenido problemas de salud y siempre me he valido por mí solo. Hasta que, bueno, pues en el 2018 nos fuimos de vacaciones y allí ya me empecé a poner así un poquito regular. Y bueno, a la vuelta me empecé a poner malo y la que es mi mujer ahora, pues decidió llevarme al clínico, donde me ingresaron nada más que entré. La verdad que, bueno, sí que fue un poco... no sabemos qué estaba pasando, hasta que me dijeron que me tenían que ingresar, que tenía una enfermedad en la sangre. Me subieron a la planta y, bueno, pues en teoría debería estar medio aislado, hasta que esto fue un viernes y el domingo, nos dieron la noticia de que padecía leucemia. Y bueno, pues ahí fue el hecatombe en la quinta planta, que conocerás. Y bueno, pues fue el hecatombe. La verdad que lo único que me salía era consolar a mi madre, a mi esposa, y a toda la gente que pasó por allí. Me emociono porque, a ver, el palo fue muy gordo. Y bueno, pues siempre he tenido mucha fe. Y a partir de ahí, el lunes vinieron los hematólogos, me hicieron una punción para poner el apellido al problema. Y bueno, ahí ya me di cuenta de que esto no dependía de mí. Y ahí yo no sé en qué fase estaría en ese momento, pero la mía fue de abandonarme en Dios, porque sabía que si alguien lo podía hacer, el milagro era Él. Y bueno, se lo dejo a los médicos, estoy en vuestras manos y la de Dios. Y así lo considero, que todo el personal sanitario pues son ángeles, y que bueno, que está claro que es el Dios el que mueve las fichas. Si fuera por vosotros, obviamente nos salvaríamos todos. Y bueno, pues ese fue el clic donde empecé a cambiar mi vida. El Víctor de antes y el Víctor de ahora. No ni mejor ni peor, sino diferente. Ahí empecé a darme cuenta de lo frágil que es el ser humano y que no somos nada. Que un día estás, y menos con la edad que yo tenía, yo caí enfermo con 32 años y cumplí los 33 ese julio. El 1 de julio empecé con la quimioterapia y el 28, que es mi cumpleaños, pues lo celebré. Bueno, tuve ahí la gran suerte de que dentro de que es una planta muy aséptica, pues tuve la gran suerte de que las enfermeras y los médicos estuvieron, prepararon una fiesta allí, me dejaron elegir el menú, que son los detalles que tú dices que al enfermo, pues yo creo que nos da ese plus para soportar el dolor. Ese fue el primer ciclo de quimioterapia, le aguanté como pude. La verdad que fue duro, muy duro. Verte calvo, verte un poquito aislado de la gente, aunque a mí me daba la vida, siempre que venía mi familia o amigos a verme, pues para mí eso es lo mejor. Sobre todo el saber que la gente rezaba por mí. Siempre tenía el detallito de uno que me da un rosario, otro que me da una estampita. Y bueno, pues lo que es eso. O sea, lo primero que hice cuando salí fue ir a San Martín a dar gracias a Dios de que me hubiera permitido tener la oportunidad de luchar. Y de intentar, pues, sanarme de alguna manera. Y bueno, pues, gracias a Dios,
tuve el segundo ciclo, también aquí en el Clínico de Valladolid, y ese ya fue más agresivo. Ahí me demacré mucho, prácticamente me pasé todo el ciclo pues prácticamente amorfinado, y bueno, me costó bastante más recuperarme, y ahí lo único que hacía pues era prepararme para intentar llegar al domingo y poder ir a misa. Y bueno, allí la verdad que me sentía con muchísima paz, con muchísima serenidad. Y bueno, pues mi semana era prepararme para el domingo. Poco a poco, pues bueno, fue mejorando la situación. Y bueno, la leucemia que yo padecía era de mal pronóstico y lo único que tenía era un trasplante de médula ósea. Y bueno, pues como no, Dios otra vez tocó el botón y me proporcionó un trasplante de médula. Y nada, el 31 de octubre de 2018, en Salamanca, porque aquí entonces no lo hacía, tuve la gran suerte de poder hacer un trasplante. Que gracias a ello, hoy estoy aquí. El trasplante fue duro, más que el trasplante, el mes ingresado y pico que estuve allí, más luego pues las secuelas, ¿no? Las secuelas son bastante duras. Ahora, bueno, esto fue en 2018. Bueno, pues ya en 2019, después ya de haber padecido el trasplante, y bueno, haber mejorado un poquitín, me permitió salir incluso en Semana Santa, en la procesión. Y bueno, ahí se me complicaba un poco la cosa, porque me empezó el injerto contra hueso, que es una enfermedad crónica ahora mismo en mi caso, que lo que hace es que el trasplante, mi sistema inmune, se rebela contra mis órganos. No tengo saliva, no tengo lágrimas y otras tantas cosas que, bueno, no vamos a entrar en detalle. Y bueno, yo la fe ahí y mi forma de ir viendo la esperanza, sobre todo fue el ir como Dios me iba hablando. Siempre que iba a misa, si no en la palabra, en el salmo, sino hasta la munición de entrada, siempre había algo que Dios me decía y que me reconforta, que yo creo que a día de hoy no tengo los oídos tan abiertos como entonces. Y bueno, pues por supuesto, es que no puedo decir que no me haya cambiado, sobre todo el haberme sentido tan querido por mis amigos y por mi familia, por la iglesia, por Manolo, por don Jesús, por un montón de sacerdotes que han estado pendientes de mí, de monjas, de Sor Corazón, que de aquí le mando un abrazo, en fin, que han estado rezando por mí y preocupándose por mí hasta el día de hoy. Mi fe se va haciendo más grande en función de que yo voy viendo que soy un privilegiado, que soy una fortuna, tener una oportunidad, una segunda vida, en la cual pues me ha permitido disfrutar del amor de tantas personas que tenía al lado y no era capaz de ver, de todo lo que Dios me ha ido dando y no lo valoraba. En fin, los seres humanos somos así. Hasta que no nos pasa, hasta que no estamos del lado de la otra moneda, pues no lo valoramos. Y bueno, tuve la gran suerte de ir mejorando mi estado de salud y pues me permitió participar en Cáritas, que la verdad que pues en mi situación física, verme capaz de coger una caja de fruta, pues me hacía egoístamente sentirme bien. Luego también otro punto de inflexión que tuve en mi fe fue hacer Emmaús, que no sé si lo conocéis. Y bueno, pues la verdad que fue otro punto de inflexión grande,
el recolocar un poco el espíritu, la cabeza, el ver cómo Dios me ha ido transformando, el ver cómo me ha cuidado, que siempre está pendiente de mí, y que el abandonarme en Él pues, ha sido lo que me ha salvado, o por lo menos psicológicamente. Y mi experiencia con la esperanza, soy pues bueno, muy devoto de la Virgen de la Esperanza. Y siempre he tenido una estampita de la Virgen de la Esperanza y de donde ir a hacer y que tenía. Y bueno, toda esa ha sido mi experiencia hasta hoy. Y sintiéndome agradecido, dejándome servir, intentando ser buen enfermo, que es lo que más cuesta. Cuando pasas el lado al otro lado, pues bueno, siempre te cuesta, sobre todo cuando dependes de gente para todo, para vestirte o para ir al servicio, echarte, en fin. Cuando estás en esa situación, con 33 años, pues es complicado. Pero dejándote hacer, ves la satisfacción en las personas que me cuidan, en los médicos, en las enfermeras, en mi familia, en mi mujer. Y no puedo hablar más. Muchísimas gracias, doctor Manuel, por este testimonio. Desde aquí, mi más profundo agradecimiento en nombre de la Diócesis y del Secretariado de Pastoral de la Salud por, en primer lugar, vuestra disponibilidad, vuestro testimonio, vuestras palabras. Muchísimas gracias. Y a todos nosotros que vivamos un año de peregrinaje en la esperanza, que el Señor mueva nuestros corazones y que vivamos la esperanza hacia los demás, pero también hacia nosotros mismos. Muchísimas gracias.